En primer lugar, para agradecer al comité organizador por la invitación a participar del evento, y a la vez que uno puede exponer alguna experiencia, también uno se beneficia de los colegas. Realmente es muy provechoso. Les traigo esto a raíz de un artículo que justamente coincidía con lo que nosotros estábamos haciendo. Realmente uno no puede dominar todo el procedimiento para el tema de las estenosis laringotraqueales. Uno solo a veces no se da abasto y eso retarda el proceso del procedimiento. Entonces, en esta oportunidad se unieron colegas de cabeza y cuello, que no necesariamente son del mismo hospital, de varios hospitales, el anestesiólogo y un radiólogo intervencionista. Entonces, para determinada patología la gente se junta y concerta un procedimiento en una determinada institución, no necesariamente en una clínica o un hospital. Esto de acá nos convocó y hicimos un resumen de los casos que habíamos visto al 2004, o sea, ya hace muchos años. Y se vio lo que era estenosis laringotraqueal, bronquiomalacia, como ustedes ven ahí, parálisis en aducción, sinequias, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente fueron procedimientos endoscópicos. Y la técnica, lo que ustedes están viendo, se usó básicamente dilatación con balón, se usó láser, se usó radiofrecuencia, de todo para este tipo de patología que ustedes están viendo acá, que es lo que hicimos en esa época. De ahí para adelante hay muchos más casos, pero ya independientemente, ya no con el grupo. Cordectomía posterior, no necesariamente con láser, también con radiofrecuencia. Areectomía parcial, no necesariamente con láser, no se puede con radiofrecuencia, pero sí con bisturí, con una hoja 11, una hoja 15, con un mango un poco largo, especial para laringe, se puede. La membrana laringea y las sinequias con láser, con radiofrecuencia o disección en frío. Más o menos esto es lo que hicimos a esa época. Si ustedes ven que hay fallecidos 3, no necesariamente por el procedimiento en sí, sino posteriormente porque eran patologías muy complejas y que lamentablemente no se pueden sostener en el tiempo. Y temporalmente, a la hora que se hizo el procedimiento, fueron bastante bien. Esto lo traigo porque, si bien es cierto de que hay problema de estenosis con fibrosis, etcétera, etcétera, no todos los casos son iguales. Hay algunos que van mal, peor, y es una tragedia, y hay otros que simplemente no hacen el problema. Y entonces uno empieza a revisar y hay algunas patologías que están relacionadas con otras enfermedades, como ustedes ven ahí en la parte inferior. Tienen esclerodermia, enfermedad de Graves-Base o artritis reumatoidea asociados a este problema de la cascada inflamatoria con fibrosis, etcétera, etcétera, que le echan la culpa pues a la interleuquina 17A y el factor de crecimiento B1, ¿no es cierto? Y hay gente que lo ha reportado en el tema de estenosis laringotraqueal. ¿En qué consiste esto? Realmente, si uno tiene un calibre, una luz, en un determinado momento ese espacio se ve reducido, ya sea progresivamente o se produce la disminución de la luz y ahí queda, y en otras es progresiva. Entonces el paciente cada vez se ven problemas porque entran en línea y terminan en emergencia con una traqueotomía, lo que fuera. Si uno ve en la parte de abajo y revisa la anamnesis, qué pasó, por qué vino, un buen porcentaje es porque han sido intubados en emergencia, han estado en UCI por un tiempo más o menos largo. Las otras que podrían darse, podrían ser ahí, como ustedes ven, malformaciones congénitas, alguna neoplasia, etcétera, que es la minoría. Un traumatismo y la minoría. Quemaduras
por algún cáustico, por inhalación, la minoría. Si ustedes ven ahí en rojo, estamos hablando de intubación prolongada. ¿Está bien? Es causa indirecta. En la mayoría de los casos, cuando se da la intubación, sí es cierto, pasa desapercibido, pero un cuerpo extraño en la glotis, en la subglotis o en la tráquea, de todas maneras va a un proceso inflamatorio, hay una solución de continuidad del epitelio en la misma mucosa y eso genera edema. El hecho de que haya flema, bacterias en la vía respiratoria hace que ésta se infecte y empeora el proceso. El hecho de que vaya a un proceso de fibrosis que se da en la mucosa de esa zona produce un mecanismo de expansión y compresión. Esa compresión compromete la circulación de los vasos y produce en alguna medida atrofia del esqueleto, en este caso del cartílago. La compresión de los tejidos hace que también compriman los nervios que están pasando por ahí y a la larga muchas veces terminan en parálisis de laringe. Entonces, si hablamos de la lesión en un inicio, estamos hablando de una hiperemia, un edema. Y después se viene todo el proceso que ustedes están viendo hasta terminar en una estenosis, y estenosis no necesariamente de la mucosa, que es epitelio con tejido conectivo, sino también compromete el cartílago y a la larga se pierde el cartílago y se queda solamente la fibrosis y ya no hay el esqueleto realmente de la vía respiratoria en esa zona. En intubación prolongada, por ejemplo, este es un estudio de los españoles y revisaron el tema por qué es que se presentaba este problema. Casi el 12 al 20%. Cuando hacen el estudio en animales de experimentación, ven que efectivamente pues a las 2 horas ya hay congestión, ya hay edema, a las 7 a 10 horas, bueno, ya realmente está comprometida la mucosa en esa zona, hay retención, hay alteración del transporte mucociliar, se agrega la infección y el tema de la estenosis empieza a las 2 a 8 semanas. A los 10 a 24 días ya hay un 14% de cierre de la luz. Entonces la conclusión es de que, y la recomendación es de que la intubación orotraqueal no pase de los 10 días. Y si es necesario que siga con ventilación asistida o lo que fuera, es mejor hacer una traqueotomía para evitar todos estos problemas. A raíz de eso ellos han disminuido su problema de estenosis que está de 0.9 a 8.3 contra 12 a 20 que era anteriormente. Ahora, ¿en qué sitio se presenta este problema? Como ustedes ven, bueno, pues aritenoides, cuerda vocal, la subglotis, etcétera, ¿no es cierto? ¿Interesa el tubo? Sí, interesa el tubo, porque a veces no todo el mundo tiene el mismo diámetro de la tráquea, no todo el mundo tiene el mismo espacio glótico, estamos hablando de una dama, estamos hablando de un varón, un niño, etc. Y entonces el tubo interesa el material del tubo, porque hay reacción a cuerpo extraño eso. Y ese cap, ese globito, ¿a qué presión lo estamos poniendo? ¿Está bien? Y a veces estamos hablando de una emergencia, entonces la intubación es así, sí o sí, a la mala. Lesionan la aritenoides, lesionan la cuerda, etcétera, soluciones de continuidad de heridas, mala cicatrización, infección, etcétera. El hecho de que esté conectado al ventilador y el paciente no esté sedado adecuadamente, los movimientos del mismo paciente a un tubo y conectado al ventilador, de todas maneras crea fricción en el tubo a través de la parte endotraqueal y endolaringe. También lesiona la mucosa.
De todas maneras, ya hemos dicho, preferible es ir a una traqueotomía antes de esos 10 días, pero ya cuando está el tubo ahí, de todas maneras hay alteración en el transporte mucociliar, hay colección de flema, mucosidad, etcétera, se coloniza y de todas maneras ya resulta un problema. Si hablamos en niños, el sitio más frecuente es la subglotis, ¿está bien? En adultos va por ahí, estenosis subglótica, estenosis laringotraqueal. ¿Y cómo es que nosotros vemos? Porque el paciente puede venir sin mayor sintomatología, pero se cansa pues a pequeños, medianos esfuerzos, hasta lo más grave pues que está con estridor y todo eso, ¿no es cierto? Entonces puede haber diferentes reacciones de la mucosa, como puede ser edema, puede haber granulomas o ya un mayor compromiso que es fibrocartilaginoso. Pero cuando uno entra con un endoscopio, lo único que ve es el halo o el espacio que me deja. Y como podría pensar que se trata de solamente de un anillo, y el grosor puede ser de 2 milímetros, 3 milímetros. Pero si lo vemos de arriba abajo, no sabemos qué cosa es lo que está pasando en todo este trayecto de la estenosis. Entonces puede ser tubular, puede ser infundibular o un compromiso de una determinada zona de la tráquea o de la laringe. El hecho es de que cuando uno entra con un giroscopio solamente lo está viendo de arriba hacia abajo. En adultos pedimos tomografía para verlo en coronal y en axial y podemos ver más o menos de qué magnitud estamos hablando. Ojo, y esto sí me llamó mucho la atención, de que si hablamos de grados, fíjense, el grado 1, el grado 2, hasta una reducción de la luz del 70 al 90%. Quiere decir que si tengo 30% de luz, todavía no da muchos síntomas, ¿no? El grado 3, el 4 ya sería el colmo porque realmente ya no es mucho más que eso y entonces el paciente ya recién viene seguramente al hospital, viene a la consulta porque se cansa, tiene disnea, se vuelve roncador, tiene problemas de apnea de sueño, etcétera, sin que necesariamente le cambie la voz. Entonces, ojo, grado 1, grado 2, no da muchos síntomas, entre la 3 y la 4 sí, y muchas veces hay que hacer una traqueotomía de emergencia. En el tratamiento es justamente hacer lo contrario, ¿no es cierto? Es tratar de abrir la vía aérea y una de ellas sería a través de procedimientos endoscópicos, ya sea transnasal o transoral. ¿Y qué cosa haríamos ahí? Es justamente reabrir la vía aérea y en otros casos no queda otra que hacer una traqueotomía previa antes de hacer cualquier otro procedimiento, ya sea por técnicas de láser, ya sea con radiofrecuencia o cirugía abierta también, ¿no es cierto? Como ustedes ven en el caso del grado 4. En la parte que corresponde a los otorrinos para el caso peruano, está separada pues la especialidad, ¿no es cierto? Hay cirugía de cabeza y cuello y hay otorrinolaringología. En el caso de cirugía de cabeza y cuello, nosotros complementamos el tratamiento, por eso es que se hay en el grupo multidisciplinario. Y entonces en este caso muchas veces trabajamos en conjunto con lo de cabeza y cuello. A veces los procedimientos son en apnea y entonces necesitamos un anestesiólogo pues que no se chupe, entre comillas, ¿no? Que no se asuste porque se trabaja en apnea, se trabaja con oxímetro, ven que está bajando 70, 20, 30%, entonces hay que parar el procedimiento y oxigenar, etcétera, etcétera. Es básicamente un poquito estresante, se puede decir. Lo que haríamos nosotros es entonces todo
este arsenal de lo que están viendo ahí, y seguramente interesa ir a un procedimiento endoscópico que ser netamente agresivo, porque esto interesa la recuperación del paciente, el postoperatorio y el costo que esto implica. O sea, la primera medida sería entonces tratar de arreglar esto por vía endoscópica. Y si hablamos de por vía endoscópica o transoral, como en este caso, podríamos entrar hasta la cricoides, ¿está bien? Laringe, lo que es glotis, subglotis, hasta la cricoides se podría hacer de esta forma, o sea, utilizando una laringoscopía de suspensión, etcétera, etcétera. Tratar de pasar la cricoides hacia la tráquea por este método un poco complicado, ¿no? No se consigue ver todo hasta la carina, es un poco difícil, entonces hay que entrar con instrumentación flexible, como en este caso. Puede ser un flexible con canal de trabajo, pero si hablamos de pediátrico, a lo mejor tenemos problemas porque el canal de trabajo, el diámetro es sumamente pequeño. Si fuera un flexible para adultos, tendríamos que ver el canal de trabajo si pasa o no pasa, que en este caso es un electrodo de radiofrecuencia, no es fibra óptica como para láser, esto es radiofrecuencia. Si no se puede, entonces hay un flexible que no tiene canal de trabajo, pero es un capuchón, se puede decir que es un material descartable que tiene ya fabricado el canal de trabajo. Entonces entra en el flexible y ya tiene diseñado un espacio como para que pueda pasar el electrodo o la fibra. En el caso de que se quiera hacer un procedimiento de dilatación, entonces tenemos los balones para dilatación, tenemos ¿cómo se llama? La jeringa con el manómetro y todo, etcétera, para hacer eso. Si fuera el paciente que no tiene traqueotomía, entonces se hace bajo sedación y rapidísimo, no se puede demorar. Si tuviera cánula de traqueotomía, entonces entra el catéter guía, entra el otro catéter con el balón y tendría que salir la cánula y en ese momento está en apnea. Por eso que le digo que es un procedimiento un poco rápido. Este es el cable de radiofrecuencia, ¿está bien? Que podría entrar en el canal de trabajo del flexible. Esta de acá es un tubo que más o menos se parecería al tubo de Mayo, pero el tubo de Mayo es un tubo rígido. Entonces tiene la curvatura, tiene el espacio interno por donde puede pasar el flexible, o en este caso, que es muy práctico, que es el que usan los anestesiólogos, que le llaman el tubo para laringe, inflan el cap ahí y entra, a la hora que entra de frente a la glotis. O sea, me lo colocan en la glotis. Si no tuviera esto, es un lío porque tendría que entrar por la nariz y a la hora que entra por la nariz me encuentro con el paladar blando que está en la posición, el paciente en decúbito dorsal, está relajado y se cierra los espacios y no se ve. Si entro por la boca, el espacio es demasiado grande, pero me encuentro otra vez con la lengua y el flexible se me va para un costado y yo quiero llegar al glotis, es un problema. Si entrara con el tubo de Mayo podría ser, y si entrara con este tubo es mejor. La pinza, a veces uno no cuenta con un bipolar, pero sí fácilmente lo podría arreglar si es que tengo un aditamento fabricado así de esta forma. ¿Está bien? Es una radiofrecuencia que entra con el pico o algo de una sierra, estaría más o menos lo que hace un bipolar. Esto es para granulomas, por ejemplo, que están en la tráquea, entrando con un flexible y el paciente está bajo sedación, el paciente casi despierto, y más o menos uno puede trabajar los granulomas que están por debajo de la cricoides, cerca, por ejemplo, a donde está entrando la cánula de traqueotomía, ¿no? Sería una forma también de manejar esto.
Otra es viendo, como en este caso es el tubo que les había comentado, lo que están viendo ahí es la producción de la aritenoides, ¿no? Y entra con un catéter guía. Ya uno visualizó ¿cómo se llama? La zona de la estenosis, se pasó a la cuerda vocal y uno dilata. Y en ese momento, una vez más, el paciente está en apnea. ¿Está bien? Abre las estructuras, sangra, mete un aspirador y se acabó el asunto. Después, más o menos como queda. En algunos casos uno se ayuda del arco en C, ¿está bien? Esto es lo que más o menos hemos visto hace un momento, usando el flexible. La otra es que a veces la estenosis es bien marcada, ¿está bien? Es un pequeño ombliguito, es casi grado 4, ¿no? Se entra con el catéter guía y se va haciendo presión hasta abrirlo. Inflan el globo y hay una estrechez ahí, como están viendo. Y entonces, a la hora de inyectar el agua con la jeringa de presión, uno va abriendo esto, rompe toda la fibrosis que está por ahí y lo consigue abrir, ¿no? Una vez que está abierto, sale el balón y entra otro catéter donde está el stent. Dentro del stent otra vez va un balón y dilata el stent. Una cosa así, ¿está bien? Este es un control, por ejemplo. Ojo que esto está bajo sedación, paciente despierto, el anestesiólogo se encarga de tenerlo al pacientito tranquilo. En este caso no se trata de un stent de vía respiratoria, este es un stent vascular. El material creo que era biotinol, una cosa así. Ahora, no todo es una maravilla, ¿no? Hay algunos casos en donde el paciente hace granulomas en el borde proximal del stent y hay que estar ahí detrás de estos pacientes para justamente coagular, dar inhibidor de bomba de protones, antibióticos, etcétera, ¿no? Vamos por otro caso. Los espacios que nos dejan, de acuerdo a la clasificación, en este caso, por ejemplo, si es más del 30%, prácticamente ya están solucionados su problema, porque ya no le da mucha sintomatología. Este, por ejemplo, es un caso de una sinequia en donde se le hizo una correctomía posterior. Y ahí, como está en parálisis en aducción, como está todo bien cerca, se pega, hace una sinequia. Ustedes están viendo en el lado derecho es donde se ha hecho la correctomía posterior. ¿Aquí? Pero para que no se vuelva a pegar, se interpone. La diferencia está que el hilo, en este caso, está entrando de arriba hacia abajo. La técnica es de abajo hacia arriba, pero yo lo veo un poco complicado
pasar un hilo de abajo hacia arriba, ¿no? Total, hemos hecho la prueba de hacerlo de arriba hacia abajo y uno interpone ahí una planchita de silicona y después de unos 3 meses va una cosa así, ¿no? Ojo, es una cordectomía posterior por una parálisis bilateral en aducción. Entonces no necesito, en este caso por ejemplo, tocar la aritenoides, ¿no? Porque a veces hay que hacer resección parcial de aritenoides. Hay algunos que hablan de fijación externa de la cuerda hacia la parte del cuello, pero así como está se puede. La otra es que si no es suficiente se hace la del otro lado, o sea, primero un lado y después la del otro lado, con la misma técnica. Este caso, por ejemplo, es completamente cerrado y aquí, este es del hospital, el hospital lo hizo. No hay láser, no es un problema, y entonces técnica en frío. ¿Ya está bien? Hacemos incisiones radiales, así como se describe en la técnica. Se tiene cuidado ahí en la pared posterior de no pasarse de mano ahí porque nos corremos el riesgo de fístula con el esófago. Pasamos radiofrecuencia para control del sangrado, para redondear los márgenes, una cosa así. Posteriormente, si se vuelve a cerrar, ahí ya da opción a pasar el balón. ¿Está bien? Vamos a hacer otro. Esto, por ejemplo, es un papiloma, ¿no? Igual que cerrado completamente las 2/3 anteriores. Estamos hablando del papiloma más sinergia de todo lo que es la comisura anterior. Y si bien es cierto que es láser, es combinado con disección aparte de usar el láser, ¿no? Por eso no quiere decir de que uno, si no tiene láser, no lo va a hacer. También se puede hacer con técnicas en frío. Ahí lo tienen. Y esta otra es con tijeras y bisturí, siempre y cuando tenga fibra. Hay casos en donde el tejido de fibrosis que está en la subglotis o está en la parte traqueal no da para dilatar ni nada, entonces uno tiene que combinar ahí con lo de cirugía de cabeza y cuello para lo que es reducción de anillos traqueales, hacer las suturas, poner el Montgomery, el tubo en T, conectarlo ahí, tenerlo ahí unos 3 meses con el tubo, para después retirarlo, y después que lo retiran, hay el riesgo todavía de que se haga un anillo en la zona donde se ha hecho la sutura de la tráquea, y otra vez el otorrino está ahí trabajando en esa zona, ¿no? Realmente para que el paciente se libere de la cánula también es un tema ahí que los pacientes ya están advertidos, ¿no? Eso es más o menos lo que quería comentar y exponer ahora en esta charla. Muchas gracias.